Bienvenidos a este video en el cual y con ayuda de la V heurística mostraremos nuestro proyecto de investigación en el aula de biomecánica. Este diagrama nos muestra el dominio conceptual, la pregunta central y el dominio metodológico. Con relación al dominio conceptual, se sabe que es común el uso de los arcos de nitinol para la fase de nivelación en ortodoncia, debido a las características de elasticidad, gran recuperación y amplio rango de liberación de fuerza. Estos alambres de Nitti son usados en fases iniciales cuando se necesitan grandes deflexiones por malposiciones encontradas en los pacientes. Podemos encontrarlos como superelásticos y termoactivados. Dando importancia a estos aspectos antes mencionados, surge nuestra pregunta de investigación: ¿cuál es el comportamiento en la fase de alineación y de nivelación de los alambres Nitti y Cupernitti? En el dominio metodológico y para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, realizamos una búsqueda en las bases de datos PubMed y ScienceDirect con las palabras clave níquel titanium y Archwire, adicionando a esto el operador booleano AND. En esta primera búsqueda nos arroja un total de 269 artículos, de los cuales empezamos a filtrar, inicialmente en full text, donde nos disminuye a 224 artículos. Después de esto tomamos los artículos de los últimos 5 años y estudios realizados en humanos, nos da una reducción a 46 artículos. Sin embargo, al enfocar un poco más el tema, decidimos agregar una palabra clave adicional, Thermodynamic Nickel Titanium, en donde nos arroja 4 artículos, teniendo en total de la base de datos PubMed 50 artículos, y de donde finalmente tomamos 5 artículos que estaban enfocados hacia el tema que queremos tratar. Enfocándonos en nuestro tema, quisimos ampliar la búsqueda en otra base de datos. Usamos ScienceDirect con las mismas palabras clave y teniendo en cuenta las publicaciones realizadas en la revista AJODO, obtuvimos 7 artículos más, de los cuales tomamos 3 para tener un total de 8 artículos para ser usados en nuestra revisión. Como registro de nuestro dominio metodológico, realizamos este video, el cual recopila toda la información de nuestra revisión y dará conclusión a nuestra pregunta de investigación. Este es nuestro trabajo de investigación en el aula, el cual vamos a hablar sobre el comportamiento en la fase de alineación y nivelación de los alambres Nitti y Cupernitti. Vamos a empezar hablando sobre las características del Nitti. El Nitti es una aleación entre el 52% níquel, 45% titanio, 3% cobalto. Tienen un comportamiento elástico y desarrollan fuerzas uniformes. Se pueden encontrar según su sección transversa en redondos, cuadrados, rectangulares, y según su presentación comercial son más que todo encontrados en arcos preformados, para ser usados en las primeras fases del tratamiento como la alineación y la nivelación. Son alambres que permanecen activos durante todo el tratamiento sin sufrir deformación y pueden mantener una fuerza constante por un largo periodo de tiempo. La flexibilidad es otra de sus características y gracias a la misma se puede tener un gran control en los movimientos iniciales de nivelación, en rotación y torque. Además poseen un amplio rango de trabajo. Son ideales en las fases iniciales del tratamiento para realizar alineación y nivelación, ya que producen muy poca fuerza y pueden ser utilizados en apiñamientos, discrepancias transversales y verticales. Ahora vamos a hablar sobre las aleaciones de Cupernitti. Estos son alambres con superelasticidad y memoria. Al agregarles cobre a la aleación, podemos determinar con mucha precisión su temperatura de trabajo, en la cual hay dos fases, una austenítica o fase activa y otra martensítica o fase pasiva, en la cual estos alambres tienen bastante flexibilidad. Esta aleación tiene memoria debido al paso que hay de una fase a otra. Su memoria de forma resulta muy útil clínicamente. Desarrollan una fuerza menor que los alambres Nitti tradicionales y se comercializan de acuerdo a su sensibilidad a 3 temperaturas. La curva de carga y descarga de estos alambres está muy relacionada con la temperatura a la cual pueden ser sometidos, al igual que la rigidez, que también varía de acuerdo a los rangos de temperatura. En cuanto a nuestra pregunta de investigación, ¿cuál es el comportamiento en la fase de alineación y nivelación de los alambres Nitti y Cupernitti?
Entonces vamos a ver que la adhesión de algunos metales como el cobre, el hierro o el aluminio a una aleación de NITI se usan para bajar las temperaturas de transformación. Generalmente los alambres termoactivados como el Cupernitti resultan muy útiles para ser usados como alambres iniciales en el tratamiento ortodóntico por su fácil colaboración en arcos con dientes muy desalineados. Pero debido a su sensibilidad a materiales cortantes o estriados, hay que tener cuidado al usarlos. Estudios han demostrado que los alambres Cupernitti no presentaron una diferencia relevante cuando se realizó la comparación con los alambres NITI tradicionales. Sin embargo, otros estudios concluyen que los alambres Cupernitti tienen un efecto importante en cuanto a la cantidad de movimiento del diente que se produce durante la fase de alineación. Este efecto logrado en la fase de alineamiento dental se debe a la transición de la temperatura de estos alambres. Como conclusiones de la investigación, tenemos que la memoria de forma resultante de la superelasticidad y el efecto termoelástico es la principal característica de los arcos de NITI activados térmicamente y está estrechamente relacionado al intervalo de temperatura de transición. Los arcos de NITI térmicamente activados presentan gran variabilidad en el intervalo de temperatura de transición y los parámetros elásticos de cada arco de NITI deben ser proporcionados por los fabricantes para permitir el mejor rendimiento clínico posible. Las propiedades mecánicas de los alambres superelásticos NITI fueron sustancialmente afectados por los cambios de temperatura. Se ha considerado que estos fenómenos eran transitorios. Sin embargo, un estudio reciente indicó que algunos alambres de memoria continuaron ejerciendo una fuerza de flexión después de aplicación de agua fría, y este efecto se mantuvo incluso después de 30 minutos de la exposición. Adicionalmente, la temperatura de alambres ortodónticos aumenta hasta 50 grados por el efecto de una bebida caliente y se requería varios minutos para regresar a su temperatura original. Un estudio reveló que al realizar una comparación entre el efecto de dos temperaturas de transición de los arcos Cupernitti, midiendo la cantidad de movimiento producido en el diente en ambos lados del arco superior, en la fase de alineamiento, un lado tenía una temperatura de transición que estaba por debajo de temperatura oral, 27 grados centígrados, mientras que el otro tenía una temperatura por encima de los 40 grados centígrados. A una temperatura ambiente, ambos alambres deberían estar en una fase parcialmente martensítica y en parte austenítica, mientras que a una temperatura oral el alambre de baja temperatura se transformaría completamente en su fase austenítica y el alambre de alta temperatura seguiría siendo parcialmente martensítico y en otra austenítico. Como el NITI es más rígido en la fase austenítica que en la martensítica, los niveles de fuerza entregados por el alambre de baja temperatura serían más altos para la misma cantidad de formación. Con esto se concluyó que la temperatura de transición de los arcos Cupernitti tienen un efecto en el movimiento dental durante la fase de alineación del tratamiento. Para finalizar, queremos resaltar que estos alambres son ideales para el ortodoncista en las primeras fases del tratamiento, como la alineación y nivelación, ya que permiten generar fuerzas constantes, ligeras y de esta forma realizar un movimiento uniforme de los dientes para así lograr una reabsorción y aposición ósea fisiológica óptima. Esperamos que esta revisión tenga aportes significativos que les sirva como guía en la toma de decisiones clínicas. Hasta pronto.